Muy buenas tardes, amigas y amigos de la vida. Aquí estamos en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria. Para todos aquellos interesados en conocer sobre el desarrollo mental, sobre el niño, sobre todo esto tan necesario que es la crianza de los seres humanos y esta cantidad de realidades que se nos presentan día a día, que para muchos no tienen respuesta, para otros sencillamente se suman a narrativa y otros se creen el cuento que le quieran contar. Por aquí estamos en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria con un tema muy interesante hoy, siguiendo lo del desarrollo mental y la sexualidad infantil, con algo muy interesante y necesario: el erotismo uretral infantil. La aparición del erotismo uretral infantil se halla tan íntimamente entrelazada con el erotismo genital infantil que no es mucho lo que se puede decir al respecto antes de que nos vayamos a ocupar de la genitalidad infantil. En etapas posteriores, sin embargo, aparece a menudo como un oponente pregenital de la sexualidad genital auténtica. El niño erótico uretral se da cuenta necesariamente de la diferencia entre los sexos en relación con la micción. Como orina fulana, como orina mengano. El erotismo uretral, por ello, aparece frecuentemente combinado con algo que nadie hace caso ni nadie cree, que es el famoso complejo de castración. El fin primario del erotismo uretral es naturalmente el placer de orinar, ¿verdad? Pero también hay un placer uretral en retenerla, de carácter secundario, análogo al placer de retención anal que hemos tratado anteriormente en la cuestión sádico-anal, y conflictos que giran alrededor del mismo. Los conflictos se nos presentan desde que nacemos, desde que vemos las primeras luces, desde que necesitamos el primer alimento, desde todo el desarrollo de nuestros instintos. Todo este mundo paso a paso es extremadamente interesante y verdaderamente, pudiéramos decir, misterioso, pero elementalmente entendible. Esto es más frecuente en las niñas, decimos, probablemente por razones anatómicas. En cualquier caso, no parece justificado considerar el placer de la retención como sinónimo de placer anal y el placer de la excreción como sinónimo de placer uretral, tal como en cierta ocasión trató de hacer Ferenczi. Ferenczi es uno de los más aliados que tuvo Freud. Ferenczi fue de los primeros psicoanalistas, los primeros de aquella reunión del miércoles famosa, y hizo estudios maravillosos Ferenczi, muy fiel a Freud hasta el final. Los fines originales del erotismo uretral son sin duda autoeróticos, tal como son los del erotismo anal. Más tarde también el erotismo uretral puede volverse hacia los objetos. El aparato uretral se convierte entonces en el ejecutor de las fantasías sexualmente excitantes acerca de orinar sobre los objetos, o que los objetos orinen sobre uno, o de fantasías en las que la relación con la micción es más oculta. Frecuentemente los niños orinan activamente la ropa o la cama para alcanzar un placer autoerótico. Más tarde la enuresis puede presentarse como un síntoma neurótico involuntario. Enuresis, el orinarse en los niños en la cama.
eh, con el carácter de un equivalente inconsciente de la masturbación. El placer de orinar puede tener en general un doble carácter. Puede tener en los dos sexos un significado fálico e incluso sádico, en que el acto de orinar sería el equivalente de una penetración activa, con fantasías de dañar o de destruir. O bien puede ser sentido común dejar fluir una actitud de entregarse pasivamente y de renunciar al control. El fin de dejar fluir pasivamente puede condensarse en el varón con otros fines pasivos, tales como recibir caricias en el pene o ser estimulado en la raíz del pene o en el perineo, que viene a ser la próstata. Mientras la parte fálica activa del erotismo uretral se ve pronto reemplazada en el varón por la genitalidad normal, los fines eróticos uretrales pasivos pueden entrar en conflicto con la genitalidad, condensado frecuentemente con fines anales. Es cierto que el erotismo uretral masculino pasivo puede combinarse a menudo con fantasías bastante sádicas, tal como lo demuestra el análisis de los casos de eyaculación precoz, cuando son de carácter grave. Todo esto, la mayoría lo rechaza. Todo esto es lógico, la mayoría se defiende y lo niega. Todo esto la gente considera que no hace falta ni conocerlo ni saberlo. Y todo esto le pasó a Freud también, que creían que traía todo esto por los pelos, como que era una obra así de algo, vaya, vergonzoso, algo pecaminoso, en fin. Pero sin embargo, cuando reflexionamos seriamente sobre todos los sucesos y todas las realidades de la vida, ya cuando somos adultos, podemos entender perfectamente todo esto. Y podemos entender toda esa cantidad de diferentes conductas pasivas y activas, de esa infinidad de conductas perversas, pasivas y activas, y toda esa cantidad de closets, más closets, y dale más closet, y sigue con el closet, que tenemos los seres humanos. Entonces decimos, sí, el tema es interesante. Pero lo que pasa es que, lógicamente, muchos le tienen miedo, porque creen que es algo, no, amigos de la vida, es algo natural para todos. Funciona de una manera en mayor o menor grado en función de los obstáculos en cada una de estas etapas. Pero todos tenemos obstáculos en estas etapas y todos podemos pasar mal esas etapas, pero todos tenemos la posibilidad también de alcanzar la madurez y la adultez. Incluso podemos tener relaciones rectificadoras e incluso en los casos más graves, ustedes saben que existen buenos terapeutas, buenos psicoanalistas que le pueden ayudar a salir de todos estos baches. Por lo tanto, no estamos hablando de nada inventado, te das cuenta, de la profundidad de la tierra ni de las alturas del cielo. Estamos hablando de cosas muy concretas, muy concretas. Dice así, la idea de dejar fluir es desplazada a menudo, piense qué interesante, de la orina a las lágrimas. En la mujer, las dificultades erótico-uretrales tardías expresan la mayor parte de las veces conflictos que giran alrededor de la envidia del pene. Sí, hay envidia del pene. Fíjense si hay envidia del pene en la mujer, que hay envidia del pene en el hombre.
Fíjense que la cantidad de chistes y lo importante que es para la gente sobre el tamaño del pene. Y no vayamos a los casos de psicoanálisis, que el psicoanalista no revela absolutamente nada. Pero el 100% de los casos se está hablando del pene y del tamaño del pene, y los problemas del pene y los conflictos con el pene. Bien. Dado que el placer experimentado en la retención de la orina es menos franco que el de la retención de las heces, y en el varón puede incluso faltar del todo, los conflictos en la esfera del erotismo uretral se hayan caracterizado más que por una lucha entre el impulso de eliminar y el de retener, por una tentación de gozar el primitivo placer erógeno de la excreción. Sí, nosotros tuvimos un primitivo placer erógeno lógico de la excreción. Para aquellos que tienen a veces estreñimiento, dígale cuando salen de él cómo se sienten de bien. Y el orgullo narcisista de controlar el esfínter de la vejiga. Este orgullo se debe al hecho de que los fracasos en mantener la higiene uretral son castigados habitualmente exponiendo al niño a la vergüenza, mucho más que en el caso de la higiene rectal, que pasa en la etapa anal. No es fácil decir desde qué momento se establece la profunda vinculación que hay entre el erotismo uretral y la vergüenza. Pero sí se puede decir que así como la idea de ser comido es el miedo oral específico en la etapa oral, y la idea de ser despojado de los contenidos del cuerpo es el miedo anal específico, la vergüenza es la fuerza específica dirigida contra las tentaciones eróticos uretrales. Fascinante, ¿verdad? Fascinante el tema. La ambición, la famosa ambición, tan a menudo descrita como una consecuencia de conflictos eróticos uretrales. ¿Por qué? Porque se encuentran en los pacientes estos conflictos. Representa la lucha contra esta vergüenza. Hasta aquí vamos a dejarlo y en la próxima vamos a tocar las otras zonas erógenas importantes para el niño. Acuérdense que estamos en el niño, ¿bien? Y que tenemos que darnos cuenta de que no podemos juzgar desde ya nuestra visión adulta de las cosas, lleno de represiones, lleno de cultura, lleno de narrativas, lleno de adoctrinamientos, lleno de no sé cuántas cosas. ¿Ok? Y vamos a seguir este camino paso a paso y disciplinadamente apurado. Los quiero, por favor, los que estén interesados en ir en estos temas, unas veces son un poco cargados de afectividad y no nos damos cuenta y por eso lo rechazamos, pero otras veces podemos superarlo y darnos cuenta que es fascinante entrar siempre en la cueva. Y al entrar en la cueva no es lo mismo entrar en la cueva, amigos de la vida, con un cerillo, que entrar con una linterna o entrar con un equipo de luces fantástico para ver todo lo que hay en la cueva. Decídase si usted no va a entrar a la cueva, si usted va a usar el fosforito o si usted va a usar la linterna o si usted está dispuesto a usar todas las luces posibles para averiguar qué hay dentro de la cueva. Los quiero mucho. Por favor, entonces, den likes, comenten, pregunten y sigan suscribiéndose. Los quiero.